El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. Cercano al festejo al Día del Padre, viene a mi mente un video realizado hace un par de años por la diócesis de Phoenix, titulado Un llamado a la batalla. El mismo exhorta a los hombres a tener confianza, ser audaces, mirar hacia adelante. Este video me hace reflexionar sobre el significado que tiene hoy en día la paternidad. Vivimos en una sociedad que tiene necesidad de que el hombre se redescubra a sí mismo y que profundice en su identidad masculina. El tiempo pantalla en los dispositivos en nuestros días supera el tiempo interpersonal. Es como mirar en los restaurantes, calles o parques a las parejas, grupos de amigos y familias entre los cuales prevalece la atención a los dispositivos móviles, en detrimento del encuentro interpersonal, que más parece interrumpir y obstaculizar la atención a la pantalla. En el llamado a la batalla, se destaca la nuestra como una época en la que abundan las esposas sin esposos, los hijos sin padre, y dada la absorción digital, podemos considerarla una era de hijos huérfanos de padres digitales. Un fenómeno muy complejo, al que sin embargo, cada día se le pone más atención por los posibles efectos negativos sobre las relaciones básicas para la vida personal y para la sociedad. Por muy diversos motivos que ahora no es posible explicar, la imagen del varón reducida a la función reproductiva o a la del proveedor parece agotada y en declive. Tampoco es suficiente la función de pareja. Desde un punto de vista estrictamente humano, todos vivimos la experiencia insustituible de ser hijos. Todos somos hijos. Y el padre representa la relación con el origen. ¿De dónde vengo? Representa la raíz. El padre abre una separación. No es como la relación con la madre, que es inmediata, nutricia, acogedora y protectora. Pero esa dista que separa al hijo del padre es un llamado a salir, es la aventura de vida que consiste en un llamado y que necesita abrir un camino. A los hijos que han crecido sin padres, se les dificulta ser padres para sus hijos, y esto, si lo proyectamos generacionalmente, nos adentra en un círculo vicioso sin salida aparente. Es preciso atender con urgencia una cultura de familia. La responsabilidad que implica el responder al otro debe ser un llamado interior del padre para asumir su liderazgo en la familia. Rechazar esta encomienda de fruto de compromiso esponsal puede afectar a su persona, hijos y finalmente a la sociedad. El padre que responde a un ser padre es capaz de iluminar, enriquecer y fortalecer el matrimonio, la paternidad y la sociedad. Ser padre tiene un significado de llamado a la vida, al trabajo. El padre es protector, pero ante todo es provocador para el hijo. Provocar significa llamar, poner en salida, emprender el propio camino. Al padre acompaña físicamente por un tiempo. Después viene el tiempo del hijo, de la prueba y de la libertad. Al ser padre, encontramos un anhelo profundo por el sacrificio, la entrega y el servicio. El padre muestra que hay que salir del pequeño cerco familiar y aceptar las dificultades, el sufrimiento a causa de un ideal, el ideal de la vida, que arrebata de la comodidad y de la seguridad hogareña, para construir la sociedad y otra familia. Resuena en la conciencia de ser hijo estas bellas palabras de Don Quijote. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones, nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos, la cosa más fácil equivocarnos, la más destructiva, la mentira y el egoísmo, la peor derrota, el desaliento, los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor, las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que esté. Quizá podemos ver en nuestros padres, a veces en medio de muchas imperfecciones, los destellos de paternidad que nos han invitado a hacer el bien y a no conformarnos con la injusticia, y que esos destellos o rayos iluminados muevan nuestra gratitud y hagan que crezca nuestro corazón. Infofamilia. Planned Parenthood encabeza un nuevo intento de legalizar el aborto en América Latina.
La multinacional Planned Parenthood Global y el Centro para los Derechos Reproductivos encabezan una nueva campaña que busca legalizar el aborto en América Latina, comenzando por Nicaragua, Guatemala y Ecuador. De acuerdo al diario británico The Guardian, ambas organizaciones presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas los casos de 4 mujeres de Nicaragua, Guatemala y Ecuador, de entre 18 y 23 años, que resultaron embarazadas tras ser violadas cuando eran menores de 14 y se les negó el aborto. Para Nancy Northup, presidenta del Centro de los Derechos Reproductivos, el que no se les haya practicado un aborto a las menores víctimas de abuso es una clara violación de los derechos humanos. La filial de Planned Parenthood Global en Estados Unidos, Planned Parenthood Federation of America, han sido repetidamente acusada de ocultar a las autoridades casos de violación de menores de edad, así como de traficar con órganos y tejidos de bebés abortados en sus instalaciones. El artículo de Guardian, que se autodefine como independiente editorialmente, concluye anunciando que organizará un evento junto con la organización abortista Centro para los Derechos Reproductivos. El aborto es completamente ilegal en Nicaragua y en Guatemala. Solo es no punible cuando el bebé fallece durante el procedimiento médico realizado para salvar la vida de la madre, pero sin la intención de procurar directamente la muerte. En Ecuador, el aborto es no punible en casos de riesgo de la vida de la madre y cuando se trata de la violación de una mujer con discapacidad mental. Para Alexandra de Skinner-Clee, miembro de la junta directiva de la asociación La Familia Importa, AFI de Guatemala, llama la atención que la campaña encabezada por Planned Parenthood en ningún lado está promoviendo justicia para la niña, ni que se detenga el abuso. Lo que está pidiendo es el aborto como un derecho. Mientras que los promotores de aborto promueven el lema y el hashtag Niñas No Madres, indicó, los defensores de la vida han decidido usar hashtag Niñas No Abusadas y hashtag Ni un abuso ni aborto. Además advirtió que esta campaña dirigida a Nicaragua, Guatemala y Ecuador se extenderá a toda América Latina. Es una estrategia orquestada, dijo y criticó, que en vez de ayudar a las menores víctimas de abuso, les estemos pidiendo derecho al aborto. La activista provida ecuatoriana Eliana Cabrera, por su parte, denunció que las cifras que usan frecuentemente las plataformas abortistas para promover su agenda en América Latina son falseadas y fácilmente desmontables. Cabrera aseguró que a quienes defienden la vida nos importa muchísimo la tragedia de las niñas violadas por sus propios familiares en Ecuador, cuyas madres se hacen a sordas o ciegas muchas veces, por la dependencia económica al violador, padre o padrastro. Sin embargo, precisó la solución al drama de las menores embarazadas tras ser víctimas de una violación dista mucho de la legalización del aborto. Estamos convencidos de que la solución para terminar con las violaciones de niñas y mujeres también solo pasa por la recristianización de las familias y el endurecimiento de las penas de los violadores, aseguró. Por su parte, Jessica López, abogada especialista en Derecho de Familia y miembro de la Asociación Nicaragüense de Bioética, subrayó que en Nicaragua desde el 2006 se penalizó el aborto en todas sus formas. El enfoque correcto, dijo, debería ser ¿dónde está el violador y por qué no está preso? ¿Y por qué no hay ninguna campaña en búsqueda de la persona que violó a la niña? Señaló, quienes promueven el aborto en el país provienen de la izquierda radical, y ya Nicaragua se cansó de esa izquierda. Y no va a tener cabida en Nicaragua que vengan a imponernos el derecho a matar. Nicaragua es de corazón pro vida, remarcó. Alexandra Skinner-Clee subrayó además que una niña que no es abusada no va a quedar embarazada. ¿Qué es lo que hay que combatir o erradicar de raíz? El abuso. Unámonos ahí sí como Latinoamérica o el mundo entero para erradicar el abuso, exigió. Para la directiva de AFI, una sociedad sana lo que debe hacer es unir esfuerzos, recursos, todo lo que podamos para castigar al responsable. Nuestro tema del día. Buenos días a todos, bienvenidos a su programa Familias Caminando. Como todos los lunes, pues estamos aquí con nuestro invitado, el doctor Agustín Herrera Fragoso, quien está participando como ponente, o bueno, participó en el primer Congreso de Bioética. Y bueno, pues nos viene a hablar un poco de lo que es la defensa de la vida y su relación con la familia. No sé si... Un poco, ¿cuál es el doctor? ¿Cuál es el expertise? ¿Quién es? Muy bien. ¿A qué se dedica? Bienvenido y gracias por estar aquí y un poco
sabemos que estás participando en el tema, en las jornadas de bioética, en el primer Congreso Internacional de Bioética, y si quieres, para conocerte un poco, nos podrías ir diciendo, pues ahora sí, que quién eres, qué has estudiado, por qué te dedicas a este tema, que la verdad es súper necesario, pero no todo mundo se dedica al tema. Especialmente desde tu profesión. Desde lo que tú haces, sí. Bueno, muy bien. Primero soy poblano. Ah, mira. Orgullosamente. Orgullosamente poblano. Aunque ya tengo más de 20 años que no estoy aquí, no radico aquí. Yo inicié mis estudios de Derecho en la Universidad del Valle de Puebla, y de ahí seguí un posgrado en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, tanto la maestría como el doctorado en Derecho. Y tuve la oportunidad pues de trabajar, por ejemplo, en los tribunales agrarios. Y ahí desarrollé la primera tesis sobre transgénicos. Okay. Y entonces ahí empezó a llamar la ciencia y la filosofía y ver el tema de qué impacto tenía, porque es cuando surgieron pues, el tema del maíz transgénico, ¿no? Uh-huh. Y después pues me fui a trabajar a Chiapas, a Oaxaca, Ciudad de México. Estuve en la PGR del Ministerio Público, empecé una maestría en Ciencias Penales, pero sentía que no me llenaba. Okay. Y entonces pues me fui a estudiar a España, doctorado en bioética y biojurídica de la Cátedra UNESCO de Madrid, y la especialidad en Derechos Humanos en la Complutense, aprovechar el tiempo. Lo interesante aquí que la recepción para el doctorado fue muy rápido, y eso es muy difícil en ese doctorado porque te hacían evaluaciones y todo, por mi tesis sobre los transgénicos. Okay. Ahí empecé como que a introducirme a la ciencia, porque incluso cuando yo hice mi examen de grado me decían, ¿y tú eres ingeniero o abogado? Decían, ¿no? Porque pues, claro, por los transgénicos, ¿no? Y eso les llamó mucho la atención en España, y pues ya, entonces ya cuando regreso, la Comisión de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados me contrata y dice que no hay abogados que conozcan de ciencia, ¿no? Sí. Entonces, la práctica y la teoría pues la empiezo yo a armonizar. Y después recuerdo la doctora María de Los Ángeles Fromón, uh-huh, que fue la exfiscal de delitos electorales hace mucho tiempo, entra a trabajar a la Secretaría de Salud. Yo la conocí en España y me dice, oye Agustín, quiero que vengas. Le digo, bueno, sí, ¿qué pasó? Te necesito mañana de experto en el Congreso. ¿Y para qué tema? El tema de clonación humana. Ok. No tenemos expertos, ni en la UNAM, ni en nada, o sea, porque se necesita un análisis transdisciplinario. Entonces yo soy una entidad rara, porque sé ciencia, sé filosofía y sé derecho, por el mismo doctorado. Y yo, sí, está bien. Fui y les gané el debate a los de la UNAM, a los del Poli. Me vieron como bicho raro, porque pues en ese tiempo estaba yo más joven, y como pues, este chamaquito nos viene a dar lecciones. Okay. Cuando regreso del debate, le dije yo a la doctora Fromón, oye, me metiste en un broncón, le digo, porque jamás me dijiste que iba yo a debatir, nada más yo creo que iba a exponer. Dice, no, pero te fue muy bien, creo que tienes que trabajar con nosotros. Y a partir de ahí empecé a trabajar en el jurídico en la época del doctor Córdoba Villalobos. De ahí me seguí con el doctor Chertoriski, la doctora Juan, y empezaron los problemas de derechos humanos, ¿no? Las demandas, todo el tema empezó a impactar, porque me tocó incluso antes de la reforma de derechos humanos, el caso Radilla Pacheco, Inés Fernández, lo de las muertes de Juárez, y el tema impacta la salud. Es muy interesante para el tema de la reparación integral del daño, ¿no? Porque la parte terapéutica de todas estas gentes vulneradas en sus derechos, pues empieza a hacer. Y entonces llega el coordinador jurídico y dice, ¿y quién va a ver esto? Pues tienes alguien que estudió derechos humanos en España, ¿no? ¿Sabe algo? Sí, y me lanzaron todo, que no es lo mismo la teoría sobre la práctica. Entonces me hice a golpes. Y entonces, pues ahora sí que Dios me fue poniendo en un camino donde tenía que incluso que seguir estudiando, seguir preparándome, y pues fui el primer director de Derechos Humanos de la Secretaría de Salud durante mucho tiempo, y de ahí pues ganamos muchos asuntos. Nos tocó el de violencia obstétrica, el de salud mental, ante la Comisión Interamericana, asuntos de la Corte, informes a la ONU.
Y en ese sentido, pues, empecé a armonizar la cuestión teórica con la cuestión práctica. Después me voy a Gobernación. Ok. Me manda a llamar la subsecretaria Lía Limón. Ujú. Y Dios en parte me puso como que una trampa. Yo llegué a Gobernación. Él no hace esas cosas. Yo llegué a Gobernación y 15 días después, Tlatlaya y Ayotzinapa. No podía ni dormir, era un infierno. O sea, me tocó ver esos casos. O sea, yo veía eso ante la Comisión Interamericana, entonces era casi ni dormir. Claro. Asuntos muy complejos, otros por ahí que conocí, incluso hasta el de Nestora Salgado, que ahora es senadora. Y de ahí pues no aguanté. O sea, era de no dormir, de no vivir. Mi familia me decía, oye, pues ya ni para ir al cine porque te hablan por teléfono. Claro, pues desaparecía gente, etcétera. Tenía que estar uno al tanto. Y actualmente soy más feliz. Trabajo en una fundación pro derechos humanos, pues ayudando a estos temas. Donde 2 ministros en retiro pues son mis jefes, Mariano Azuela y Sergio Salvador Aguirre. Y estos temas de vida, bueno, principalmente de familia, etcétera, pues tienen siempre su implicación jurídica, ¿verdad? Muy importante. Y en ese sentido, pues también la parte académica no la dejo, entonces trabajo con la fundación, trabajo con la academia, doy asesorías. Aquí Lupe me invitó a dar un diplomado, el primer diplomado en Derechos Humanos, la primera generación, lo hicimos de agosto a diciembre, que la verdad hay que empezar a hacer semilleros en el área jurídica con estos temas, Sí. y pues estoy aquí. Y entonces pues eso más o menos es un poquito mi historia, y no sé sobre qué más quieren que platiquemos. Pues bueno, de hecho es muy importante el perfil que has formado como abogado, con todo el background de bioética y demás, y la experiencia en gobierno, lo cual sí, pues necesitamos que se empiece a potenciar, y pues lo que comentaste ayer estos días en el Congreso, queda claro que dominar el conocimiento de los diferentes documentos es lo que permite que documentes y defiendas y ganes estos casos, porque mencionabas la ignorancia de los gobernantes y quienes toman las decisiones, y que son los que pues han cometido el error de dejar que se filtren muchas cosas, mucha información, ¿no? Entonces, justo eso te iba a decir, diste una plática dentro del congreso, de este congreso, se llaman aspectos médicos, ¿no? Legales, de la defensa de la vida desde la concepción en México. Para la gente que no pudo escucharte, ¿podrías darnos como un panorama general de cómo está este asunto en México? Un poco lo que hablaste en esta plática. Claro que sí. Bueno, es un tema muy complejo que me lo dio el doctor Madrazo, Sí, ¿verdad? porque él nos bautizó con los nombres que teníamos que definir, pero en el fondo fue muy interesante hacer el análisis, ¿no? Mira, hablar de la vida humana ahora es una complejidad que lo tomamos muy banal, ¿no? Se ha vuelto muy relativo. La situación de los jóvenes ahora es muy utilitarista, no le dan el valor realmente a lo que es la vida. Entonces todo es subjetivo, ¿no? Tengo derecho a mi cuerpo, tú no te metas, yo hago lo que quiera. Y eso incluso trae un gran conflicto interno en la familia, ¿no? Porque entonces la familia a veces le dice, oye, quiero, por favor, que hagas esto, oye, no te vayas a drogar, oye, no te alcoholices, y pues es mi cuerpo, luego yo lo que quiera. Entonces, en esa banalización que tenemos, pues principalmente se den las etapas más vulnerables, el inicio y el fin. Y ese sentido es porque es donde a lo mejor se manejan más tabús o más se ignora. El derecho, porque el derecho es muy bonito, no la ley, porque el derecho es el arte de lo bueno, de lo equitativo, de darle a cada quien lo suyo de cada cual. Y la ley es un instrumento que se crea entre consensos de grupos, que muchas veces no son los más idóneos, los más conocedores, los más preparados. Se crean aberraciones que van contra la evidencia. Entonces, en el tema médico, pues dices, bueno, ¿sobre qué se basa la medicina?
Y esto lo dice incluso la Ley General de Salud y las normas. Dice, la medicina se basa en 2 temas, la evidencia científica y la ética, ¿no? Esa es la lex artis ad hoc, ¿no? Bueno, entonces vamos primero entonces con la evidencia científica. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Bueno, pues el inicio de la vida está determinado. Y no hablemos de expertos, hablemos de fuentes formales de la ciencia, experimentales, contrastables, ¿no? Lo que comenté ayer, bueno, ¿para qué buscar un perito? ¿Para qué buscar un experto? Si, por ejemplo, Lancet, Science, Nature, Ciencias realmente con ese valor objetivo establecen el criterio de que la vida inicia desde la fertilización, fecundación o concepción. Términos análogos. Unos se utilizan para, por ejemplo, la fertilización asistida, que puede ser intracorpórea, o sea, dentro de la mujer, o extracorpórea, afuera de la mujer con la fertilización asistida, ¿no? O fecundación o concepción, que se utilizan más para el término incluso jurídico, ¿no? Entonces, si eso ya es algo que se sabe, pues entonces simplemente hay que saberlo difundir. No estamos hablando de será o no será, o de consensos entre grupos, sino eso ya es un hecho realmente que se puede señalar. Ahora, la biología no te dice el valor, ¿no? Su fundamento es solamente sobre cuestiones empíricas que van descifrando, y luego por eso te dicen, es que el embrión es una bola de células. Y yo digo, bueno, pues sí, ¿no? Sí. Pero ¿qué célula es? Fisiológicamente. ¿Cuál es su fin? ¿Qué valor le damos? ¿Cuál es su destino? Entonces, no podemos darle el baseamiento antropológico de una piedra a una planta, y una planta a un animal, a un animal humano. O sea, ese es de lo que es, con sus etapas de desarrollo, ¿no? O sea, ¿por qué le llamamos embrión, feto, niño o niña, adolescente, joven, ¿no? Por la etapa. Adulto, incluso ando un ginecólogo, ¿no? ¿Por qué? Porque se especifica Somos sobre su mujeres, naturaleza de la mujer. Claro. ¿Y un pediatra? Los niños. ¿Y un perinatólogo? El niño que está en el desarrollo, ¿no? Dentro de la mamá. Ah, ok. Sí. ¿Y un geriatra? ¿Y un gerontólogo? Para los ancianos. Exacto. Sí, claro. Sí, Entonces, hay expertos para cada exacto, etapa, porque cada etapa tiene sus sí, particularidades. sí. Entonces, pero incluso la ciencia está marcando ya la necesidad, teoría de Berkeley, de que desde el inicio hay que darle las condiciones necesarias para un mejor desarrollo que incluso va a tener a futuro. La genética y la epigenética, que la genética es donde está nuestro mapa genético, y la epigenética es lo que va activando los genes con el medio ambiente. Hay que darle los elementos bioquímicos, de alimentación, hasta también empáticos, ¿no? También emocionales, ¿no? Claro. Porque una mamá, no sé si ustedes sean mamás, pero si está en un momento de estrés o si les grita a alguien, va a impactar incluso el desarrollo, ¿no? Entonces, y eso no nada más lo dice, por ejemplo, las ciencias biológicas, también lo dice el área de psicología y otras áreas. Sí, claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué queremos destruir, hacer menos o no valorar esa vida? Si ya la ciencia está diciendo, no, al revés, tenemos que dedicarlo mejor para tener un mejor desarrollo. Bueno, entonces, si eso ya está demostrado, si cada vez avanzamos más, que cada vez hasta lo hacemos consejos, ¿no? ¿Por qué la ley tiene que desconocerlo? ¿La ley es mala? ¿La ley quiere que nos destruyamos? ¿La ley quiere que no seamos buenas personas? Tiene un valor axiológico donde tiene que ser congruente con lo que se está definiendo en la ciencia. En ese sentido tenemos que armonizarlo. Y en esa armonía pues tenemos que tener leyes buenas. Porque el problema de la ley es que la ley también educa. Eso lo decía Platón, ¿no? Una buena ley, un buen ciudadano. Una mala ley, un mal ciudadano. Porque impacta en el colectivo, en la conciencia colectiva. Entonces, lo que yo desarrollé ayer es eso, que tenemos que ir instrumentalizando normas adecuadas con ese desarrollo y no ir en contra de. Por eso el tema de la vida es importante, porque es condición de posibilidad para otras cosas. Si yo no existo, sí, no hay nada. ¿qué más derecho tengo? ¿No? Claro. Muchos hablan que no es un derecho, ¿no? Sino es un prerequisito para tener un derecho.
Entonces, en términos más, términos menos, fue más o menos lo que expresé, porque pues ahí sí tuve más tiempo. Y que bueno, que es un tema fundamental, no nada más para los abogados, sino para todas las áreas del conocimiento que tienen relación. Sí, claro. Sí, fue muy interesante todo el desglose que nos diste de la información que hay en los diferentes documentos, desde la Constitución, los tratados internacionales, los documentos de la Corte, de la Comisión, del Comité de los Niños. Sí, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos. Así es. Ok. Pero perdón, ahí se manifiesta mi ignorancia. Pero sí fue muy interesante el ver cómo prácticamente la vida está protegida en todos ellos y sin embargo nos marean y nos tergiversan todo para irlo cambiando, ¿no? Bueno, eso ha pasado. Hay un filósofo que dice que el derecho es dúctil, ¿no? Uh-huh. Y el problema es que han cambiado nada más los fenómenos de discriminación, ¿verdad? Si recuerdan en la ponencia, pues puse, ¿no?, que primero eran los negros, ¿no? Incluso uh-huh. Los indígenas. Recuerden que nosotros no teníamos ni alma, ¿no?, aquí cuando llegaron a la conquista. Sí, claro. Y luego que pasó en la época del nazismo, ¿verdad?, donde se crearon leyes perfectamente estructuradas por consensos, todo el procedimiento para hacerla, donde excluían pues a los judíos, a los homosexuales, a los gitanos, ¿no? Y los exterminaron, que incluso en el fondo había una cuestión económica. También se hicieron para cuestiones eugenésicas, ¿sí?, para los niños, para los ancianos, para las personas con discapacidad, ¿sí? Claro, en ese tiempo la discriminación era para la cuestión morfológica. ¿Qué quiere decir? Pues yo te identifico a ti como mujer, como hombre, como niño, como niña, etcétera, ¿no? Sí, era lo que veo. Por lo que veo. Uh-huh. Ahora la ciencia ha avanzado tanto que ya vemos lo más ínfimo de la materia, del átomo, claro, en la cuestión de la vida, la proteómica, la genómica, etcétera. Pero si ustedes ven un embrión, pues es una célula, un grupo de células, no ven ahí morfológicamente algo formado. Exactamente. Entonces, ¿por qué le voy a dar un valor a eso? ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces la discriminación ahora ha cambiado. Y para el final de la vida, pues, que además son muy costosos, ¿no?, pues también vamos a exterminarlos con una forma sutil, eufemística y a veces hasta hollywoodense, que claro, nos establecen de que no, pues es lo mejor, mira, ¿para qué sigues viviendo? ¿Sí? Que no dañen tu nicho de bienestar. ¿Cómo te embarazas de adolescente? Bueno, pues hay que cuidarse, hay que prevenir. O sea, si queremos atender las problemáticas de este país, ¿no? Uh-huh. El abuso sexual ha subido mucho, principalmente cada vez más pequeños. No hay que buscar salidas fáciles, hay que buscar acciones efectivas. Claro, sí, es un argumento que es muy fácil tomar, ¿no? Pues claro, como lo abusaron sexualmente, que no demeritamos el hecho. Claro que es un asunto difícil y grave, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces de ahí pues es un argumento que luego creo que se toma para el tema del aborto, ¿no? Sí, yo creo que sí faltan equilibrios entre los derechos de la mujer y del hombre, de las niñas, de los niños, particularidad, uh-huh, aunque el abuso sexual se da también ya con niños, es muy visible, y a veces se demerita, ¿no?, porque dices, bueno, si es un niño no tiene una consecuencia, bueno, no, pero el daño psicosocial, claro, o sea, todo, ¿no?, lo que vamos, exacto. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? No el final del problema, sino el inicio, donde surge. Claro. Sí, porque además ahora la violencia es mucho intrafamiliar. Uh-huh. Entonces, ¿qué hay que buscar? Pues hay que buscar la causa y atacar la causa. Sí, ¿no? Claro, sí, si se siguen atendiendo los síntomas, la enfermedad sigue ahí. Sí, y esto es una cuestión de lógica, ¿no? Uh-huh. Ya Aristóteles nos decía que un pequeño error en el principio, un gran error en el final. Entonces, sí, claro, esto no es, o sea, por ejemplo, ¿no?, puede decir otro ejemplo cuando hemos visto el tema de las drogas, ¿no?, que se señala de liberalizarlas. Y con esto concluyo porque parece que nos están dando ahí un pitazo. Pero fíjense, dicen, bueno, no podemos controlarlas, es un narcotráfico, pues que fumen todos marihuana. Sí, claro. Ahí, entonces dices, bueno, ¿qué ha pasado en Finlandia? ¿O al revés?
hicieron las leyes más restrictivas de que subir la edad para el consumo. Claro. ¿Sí? Ujú. Y hicieron políticas públicas de actividades físicas. Por ejemplo, vamos a meterlos a hacer deporte, deportes colectivos, no individuales. Vamos a hacer reuniones familiares. Incluso hay que buscar que haya más integración familiar, pues para que vayan un día de campo, para que hayan actividades, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Bueno, se tiene que buscar que también puedan servir algún tipo de arte, ¿no? O sea, pues es la pintura, ¿no? La escultura, la música, ¿no? Entonces empiezan a desarrollarlo. La restricción legal, incluso hasta para cerrar los antros o los lugares a determinada hora. No vender alcohol, no vender nada a los adolescentes. ¿Saben cuál fue el resultado en 10 años? Que bajaron el consumo de alcohol y de drogas en toda la juventud. Claro. ¿Y eso qué haces? Realmente es que crezca, ¿no? Que crezca esa persona y que además la familia vuelva a reintegrarse. Yo cuando estudié en España decían, es que la ventaja de ustedes los latinos es que todavía se reúnen el fin de semana y no nada más la familia nuclear, o sea, todo, ¿no? Sí. Y eso es muy bueno, no lo dejen. Aquí en Europa se ha perdido y pues ya no quieren tener hijos, esto, bla, 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 ya no hay esa unión. Dice, no lo pierdan. Pero creo que parece que el mal Para nos está allá vamos comiendo. un poco, sí. Sí, ya estamos en la pendiente y nos Sí, está sí, sí. jalando. Pero fíjense, esta política y estas normas Sí, actual, puede aquí en cambiar. Nuelte, si los ponemos, ay, ustedes son los conservadores y todo, que además yo quiero decirles algo, yo odio eso de conservadores y liberales. Liberal. Sí. Es un absurdo, ¿no? Sí, no, eras algo que estaba en un contexto histórico específico y ya lo pasaron. Sí, entonces yo creo que lo que necesitamos es que todos tenemos un bien común. Y entonces tenemos que enfocar pues, toda la normativa, todas las políticas públicas a eso. Entonces, si a lo mejor esto tarda mucho, porque además pues, a un diputado no le va a gustar que sea en 10 años, quieren todo así Rápido. inmediatamente. Sí, ponérsela, Sí, claro. Pero realmente, ¿qué es lo que vas a dejar? ¿Cuál es tu legado? claro. Entonces yo creo que sí hay que buscar algo de construcción. O sea, ahorita hablan de que lo de la marihuana, que el libre albedrío de la personalidad y que la liberen, que porque en Canadá y Estados Unidos así lo hicieron. Bueno, pero hay que voltear a ver cómo está. Sí, la película de Beautiful Boy, muy recomendable, es que dicen que es una pandemia que no pueden controlar las drogas con los jóvenes. Es una adicción. Sí. Entonces, dice uno, ¿cómo enfocar una norma realmente para el bien de todos? Y además otra cosa, se ha demostrado científicamente, vuelvo a la ciencia, que el desarrollo del cerebro, la parte prefrontal, aproximadamente, porque está subiendo el rango, es a los 25 años. ¿Y dónde daña la marihuana? En la parte prefrontal. ¿Y qué hace la parte prefrontal? Pues el tema de la memoria a corto plazo, y es donde incluso la conciencia se va atando con la racionalidad, porque todos creen que los 18 años ya son adultos y son donde cometen unas barbaridades. Sí, claro. Sí. Entonces dice uno, pues ¿cómo? Y la otra cosa, dice, bueno, en Canadá, allá la mayoría es 21. Sí, claro. Sí, les dan más tiempo. Tiene pero- todavía otro rango, entonces, ¿quieren liberar? Está bien, libérenla, pero ¿qué les parece si mejor den permiso después de los 25? Claro. Y ya tienen otro tipo Ya, de y madurez. que se les Ya dé a ver si quieren. que se les dé el conocimiento, y además Claro. que se les dé el conocimiento, nos falta educación, o sea, también a veces me da mucha risa cuando me preguntan, es que usted está en contra, no es progresista, no sé qué. Sí soy progresista, pero miren, primero vamos a ponernos al mismo nivel de educación de Holanda, de Suecia, de esos países que están agarrando esas leyes, y después que ya Después, tengamos claro, ese nivel educativo en todo ya el las país, aplicamos aquí. ya hacemos las reformas porque ya tenemos Claro. las condiciones Claro. y el conocimiento. Sí, claro. Sí. Muy bien, Agustín. Pues ya no tenemos, creo, mucho tiempo. No sé Sí. si tú quisieras terminar con alguna reflexión, cómo este tema del aborto impacta en la familia, tiene que ver, algún consejo, Bueno, ya nos diste algunos ahorita con lo del Sí. ejemplo de las drogas, pero sí, pero- yo creo que el tema del aborto, pues decía Santo Tomás que es los más difíciles de atender. Tiene varias implicaciones. Hacer podemos decir, un posicionamiento general es muy difícil. claro.
Hay que entender las circunstancias que pasan en nuestro país. Lo que sí tenemos que buscar es que tratar de que no suceda, ¿no? La verdad es un fracaso social. Yo puedo generar como un fracaso social porque la maternidad tiene que recibirse en las mejores condiciones, con el amor, con la atención, con los cuidados familiares de la pareja y de las instituciones de salud, para que realmente pues tengamos una sociedad más sana y con mejor perspectiva. Y la otra es que hay que evitar la violencia y la impunidad de esos hechos en contra de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Claro. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Así que ya se nos acabó el tiempo. Sí. Y bueno, hacer un pequeño cierre del tema. Con respecto a la familia, queda claro con todo lo que nos comentas, los ejemplos de los cambios que se están haciendo en algunos lugares, que es importante que nos pongamos a trabajar en la familia y en buscar generar las políticas públicas para que se favorezca todo lo que implica la familia, porque claro, una familia dañada deviene en una sociedad dañada al final, ¿no? Entonces, pues trabajar en la familia. Y pues desde la parte jurídica, que es en la que más nos cuesta trabajo a la mayoría, porque son términos que no dominamos y no sabemos cómo manejarlo, pues creo que les queda mucha chamba a los que sí saben y a los que ya se empaparon de este tema. Entonces, pues sí, ojalá y puedan dar este semillero que buscan generar. Pues te toca. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Y despedimos el programa Familias Caminando. Los vemos el próximo lunes. Muchas gracias.